Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Santa Cruz. El día de hoy yo les estaré presentando acerca de los equipos de medición de nuestro primer laboratorio de la clase de Ingeniería Eléctrica 2. Primeramente, antes de hablar de los equipos de medición, debemos entender o saber qué es un instrumento de medición. Es un concepto bastante general o bastante universal que los equipos de medición se encuentran en nuestro día a día. Es un equipo que se utiliza para comparar proporciones o magnitudes con un patrón de unidad o estándar previamente establecido. Son los encargados de hacer una comparativa entre el objeto a medir y el patrón arrojando un número que indica la forma lógica de esa relación. Existen diversas clasificaciones generales de los instrumentos de medición. Tenemos unas básicas aquí. Algunos textos mencionan medidas directas e indirectas. Como su nombre le indican, así nos arroja la escala. Por ejemplo, directos verniers, micrómetros, máquinas de medición por coordenadas. E indirectas se pueden determinar mediante relaciones. También existen las medidas lineales o angulares. Y finalmente tenemos en función del instrumento o en función de la variable del proceso. Aquí tenemos un desglose de los tipos de instrumentos a mencionar, algunos los tipos para medir angulares, para medir capacidad, masa, peso, presión, temperatura, tiempo. Y aquí en esta práctica nos enfocaremos en específicamente los instrumentos que nos ayudan para las mediciones eléctricas. Hablaremos propiamente del capacímetro, que su nombre lo indica, es una herramienta que nos sirve para medir el capacitor o la magnitud eléctrica de un condensador eléctrico. Para dar más a detalle de para qué nos sirve un capacímetro, tenemos tres notas o podemos observar aquí en nuestra pantalla que uno nos sirve para, como habíamos mencionado antes, medir la capacidad eléctrica de un condensador, ya sea electrolítico o cerámico. También nos ayuda a comparar si esa capacidad que expresa tiene la descripción de un condensador y gracias a ello se determinan si están aptos o no para su uso. También gracias a este instrumento logramos medir una serie de parámetros entre la fuga y la resistencia dieléctrica. Al mismo tiempo se logran medir los componentes inductivos. Finalmente vamos a hablar de cómo funciona el capacímetro. Primeramente debemos asegurarnos que no tenga ninguna carga. Si este lo tuviera, puede llegar a destruir el instrumento o el capacímetro. Segundo, debemos elegir la escala de microfarados que corresponde al condensador a medir y así después conectamos las pinzas de medición a los polos correspondientes, rojo positivo, negro negativo. Finalmente, observamos los datos arrojados en la pantalla si este fuera digital, donde nos indicará la escala de microfarados que tiene el condensador. Así como existen digitales, también existen capacímetros análogos. Muchas gracias por su atención.